El sábado pasado, Tailandia se vio conmocionada por un incidente. Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho y un amigo cercano del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, fue detenido en circunstancias impactantes. Lo que comenzó como un encuentro amigable entre ambos tuvo un desenlace escalofriante. Sancho confesó su implicación en la muerte de Arrieta y en la posterior desmembración de su cuerpo. Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal. Antes de continuar, les proporciono la bibliografía empleada para crear este vídeo en la descripción. El misterio que rodea el caso de Daniel Sancho arroja una sombra intrigante sobre dichos eventos. En una impactante confesión, admitió haber perpetrado el asesinato de Edwin Arrieta, un hombre de 44 años, en la noche del jueves del 3 de agosto. Tras este trágico acto, intentó deshacerse de los restos, pero el destino intervino y las autoridades lograron que confesara el crimen. El padre de Sancho, el famoso actor Rodolfo Sancho, sostiene que su hijo actuó bajo una presión desconocida. Mientras tanto, Daniel afronta su tiempo en prisión, aunque antes de ingresar al módulo penitenciario debe pasar 10 días de aislamiento debido al protocolo de prevención de la COVID-19. La policía tailandesa continúa investigando los eventos desde el momento en que Sancho fue arrestado y sometido a su primer interrogatorio. Con el propósito de esclarecer cómo se llevó a cabo dicho crimen, las autoridades han acompañado a este joven a diversos lugares que visitó en la semana previa a la desaparición de su antiguo socio colombiano. El hijo del actor estableció comunicación con Edwin Arrieta a través de las redes sociales hace aproximadamente un año. Después de intercambiar fotos, se encontraron en persona y tuvieron encuentros íntimos. En diciembre de 2022, Edwin invirtió 10.000 euros en el restaurante de Daniel. Sin embargo, este año Sancho terminó la relación debido a presuntas amenazas de Arrieta con divulgar imágenes privadas. A pesar de esto, Sancho invitó a Arrieta a la fiesta Full Moon en unas islas de Tailandia, donde acordaron encontrarse. Otra versión es que la relación de ambos simplemente se limitaba exclusivamente a asuntos comerciales, desmintiendo categóricamente cualquier vínculo sentimental. De hecho, en sus afirmaciones, Sancho llegó a sostener que el cirujano mostraba cierta obsesión hacia él y lo tenía amenazado. En sus palabras: me engañó, logró convencerme de que sus intereses radicaban en emprender negocios conjuntos, invertir en la empresa de la que soy copropietario e incluso planificar la apertura de restaurantes en México, Chile y Colombia, pero todo resultó ser una farsa. Su verdadero objetivo era yo, que me convirtiera en su pareja, expresó. En medio del misterioso caso de la desaparición del cirujano, su hermana Darlene entra en contacto con el chef Daniel Santos, quien había compartido tiempo con Edwin en la playa. Durante la conversación, Daniel niega rotundamente tener información sobre Edwin, lo que despierta ciertas sospechas en Darlene. Según Daniel, Edwin se fue por su cuenta y él había intentado comunicarse sin éxito. Darlene comienza a plantear preguntas sobre el paradero de su hermano, mientras que Daniel insiste en sus intentos fallidos de contactar a diversas personas. La preocupación aumenta y Darlene sugiere que algo grave podría haberle ocurrido a su hermano. Mientras tanto, Daniel seguía mostrando cierto desconcierto. El 31 de julio, Daniel Sancho llega a la isla tailandesa, alquila una motocicleta y reserva una habitación en un hotel del 31 al 3 de agosto. Al día siguiente, el día 1, realiza una compra bastante inusual, donde adquiere un cuchillo, guantes de goma, unas bolsas de plástico y otros objetos en una tienda local. Al día siguiente, se propone recoger a Edwin Arrieta en el aeropuerto. Ambos se emprenden un recorrido en la motocicleta por la isla y finalmente se alojan en dicho hotel. Según la versión de Sancho, surge un conflicto cuando Arrieta intenta tener relaciones sexuales, lo que resulta en un golpe mortal. En ese trágico momento, Sancho toma una decisión realmente impactante, en la que desmiembra el cuerpo en 14 partes y coloca los restos en diferentes bolsas que luego arroja al mar y al basurero. Todas las autoridades encuentran otra bolsa con restos de la víctima. Un recibo de la compra dentro de dicha bolsa lleva a la tienda de donde Sancho adquirió el cuchillo y otros objetos, lo que resulta en su arresto. Aunque inicialmente niega su culpabilidad, las pruebas de ADN confirman que dichos restos pertenecen a Arrieta. Hasta el momento se han localizado 7 de las 14 partes del cuerpo. Finalmente, el 6 de agosto, Sancho confiesa a las autoridades y alega que Arrieta estaba obsesionado con él. Asegura que cooperará completamente con la investigación policial y solicita ayuda para regresar a España.
Tras admitir su culpabilidad, Daniel Sancho reconoce: a pesar de todo, yo estaba bajo la influencia de Edwin, me sentía emocionalmente atrapado por él. Era como si estuviera en una especie de jaula de cristal invisible. Detalles revelados durante el interrogatorio más reciente, publicados por Bangkok Post, indican que además de muestras de sangre, la policía encontró $80.000 y una cadena de oro. Supuestamente estos objetos pertenecían al médico colombiano, cuyo propósito del viaje era conocido por su hermana, quien lo declaró en el programa Código 10 de 4. Según ella, Edwin planeaba comprar un costoso equipo de cirugía durante dicho viaje. Las fuerzas policiales a cargo del caso actualmente no tienen planes inmediatos de volver a interrogar a Sancho y tienen un plazo de 84 días para completar un informe preliminar de dicha investigación. Una vez entregado este informe al fiscal, podrían comenzar el proceso de juicio. Según las leyes del Código Penal tailandés, el homicidio puede llevar a una sentencia de prisión de entre 15 a 20 años. Y en circunstancias similares incluso a la cadena perpetua. Aunque en el país la pena de muerte aún está vigente, se reserva para casos excepcionales y extremos. Desde que ingresó en el centro penitenciario de Kun Sumai el lunes pasado, Daniel Sancho insiste en mantener comunicación con su familia. Se sabe que el actor Rodolfo Sancho viajó a Tailandia para estar a su lado, pero tendrá que esperar el periodo de cuarentena establecido para poder visitarlo. Actualmente Daniel Sancho ha completado su segunda noche en prisión como sospechoso de asesinato premeditado. Su estado ha sido monitorizado de cerca debido al riesgo de suicidio. Recientemente trascendió que solicitó medicamentos a las autoridades penitenciarias para lidiar con el estrés y en este momento se encuentra en una unidad hospitalaria. A partir del 14 de agosto se revelarán los resultados de la autopsia realizada a los restos del cirujano, cuyo cuerpo está en el centro de esta trágica investigación. De acuerdo con los informes locales de Colombia, el proceso de repatriación está programado para comenzar en 45 días, lo que sugiere que dicho procedimiento puede extenderse por más de 2 meses. Durante una entrevista con la agencia EFE, a Daniel Sancho se le consultó si la policía tailandesa lo había presionado para admitir su culpabilidad, pero está claro que no se sentía cómodo, pero que tampoco había sido coaccionado. En la prisión tailandesa, Daniel Sancho y el abogado Kun Anand, al llegar a la cárcel, comentó que Sancho se encontraba en un estado sereno y es consciente de sus acciones. Consideró que se encuentra tranquilo, es consciente de sus actos, le han informado sobre el proceso y él tiene la intención de planificar su vida ahí dentro, expresó su abogado. Un caso similar involucró a Arthur Segarra en enero del año 2016, según informa la policía tailandesa. Durante su estancia en Bangkok, Segarra se encontró con David Bernat, un hombre catalán de vacaciones en Tailandia. Ambos entablaron una relación amistosa que giraba en torno a salidas nocturnas y entretenimiento. No obstante, Segarra albergaba intenciones siniestras. Al percatarse de que Bernat tenía una cuenta bancaria sustancial, decidió vaciarla. Para lograr su cometido, penetró el asesinato de Bernat, lo desmembró en 7 partes y almacenó los restos en un congelador de su apartamento. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. No olvides suscribirte, así como darle like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.